Nuestro primer invitado de hoy forma parte del Instituto de Filosofía del CSIC y centra sus investigaciones en los estudios sociales sobre ciencia y tecnología y en los estudios sobre la discapacidad y la innovación social. Mario Toboso, buenos días. Buenos días, María. Vamos a tomarnos aquí un cafetito de buena mañana mientras nos explicas un poco si Disability Studies es algo que tiene que ver con algo más de lo que implica la traducción, o sea, estudios sobre discapacidad como un concepto amplísimo. Como un concepto más amplio. Inicialmente los Disability Studies surgen a finales de los años 60, a principios de los 70, y surgen como un corpus de estudio reivindicativo promovido por movimientos activistas, fundamentalmente en Estados Unidos, con el fin de cambiar la situación de las personas con discapacidad, la situación de las personas que vivían, digamos, muy sometidas a prácticas de intervención del modelo médico, de lo que se llamaba el modelo médico, o de lo que se sigue llamando el modelo médico. Y bueno, lo que se llaman estudios sobre discapacidad surgen inicialmente en ese contexto. Bien es cierto que más adelante se puede pensar en un concepto de capacidad más amplio, que vaya más allá de las capacidades corporales o de las capacidades cognitivas o sensoriales que tenemos las personas, y apostar por un concepto de capacidad pues que tenga que ver con con el término que utiliza el economista indio Amartya Sen o la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, en un sentido de capacidad como oportunidad, es decir, aquellas oportunidades que determinadas personas o colectivos sociales son capaces de aprovechar para lograr los funcionamientos y las funcionalidades sociales que ellos consideran valorables, ¿no? Y una lectura que tiene que ver con entender discapacidad como hándicap, como una dificultad que va más allá de lo físico y de lo psíquico, que tiene que ver con habilidades sociales, con entornos culturales, con lo económico. ¿Esto estaría englobado de alguna manera? ¿O sería, digamos, otra visión que se escapa un poco de los Disability Studies? Sería llevar los Disability Studies más allá de lo que eran originalmente, que a mí me parece que es una perspectiva muy adecuada, porque nacen como un corpus de estudio, como decía, muy vinculado a la lucha, a la reivindicación. A partir de un cierto momento las cosas empiezan a mejorar, se produce un cambio de un modelo médico de intervención a un modelo más social, a lo largo de los años 70 y 80. Y entonces el propio concepto de capacidad y relacionalmente de discapacidad se complejiza, porque de alguna forma las capacidades ya digamos que pueden verse como algo más, como algo que no tiene que ver únicamente con el cuerpo de la persona, sino que es algo relacional. Nosotros desarrollamos capacidades en función de que el entorno nos permita poner en práctica esos funcionamientos, es decir, podemos saber leer, podemos tener la capacidad de leer, pero por ejemplo en un ambiente de total oscuridad no podemos leer. Entonces el ambiente, el entorno condiciona muchísimo las capacidades o los funcionamientos que podemos llevar a cabo, con lo cual pues apostar por una visión de la capacidad más relacional que esencialista, vinculada al cuerpo de la persona, pues es quizá ampliar el concepto de capacidad y a su vez el de los estudios sobre la discapacidad. La idea es cambiar los pensamientos y también las prácticas, ¿no? Entender como un movimiento que se empieza andando, ¿no? Digamos, que tiene que ver con poner en marcha esa energía, un motor que conduzca hacia dónde. Explícanos los conceptos, por ejemplo, de modelo social, modelo médico. Modelo médico y modelo social. Estos dos modelos son básicamente las dos ideas o los dos discursos a través de los cuales se ha considerado tradicionalmente la discapacidad y a las personas con discapacidad. El primero de ellos es el modelo médico, que arranca aproximadamente a mediados del siglo XIX, y claro, es un modelo en el que la discapacidad es vista como sinónimo de enfermedad, como sinónimo de carencia de salud. Las personas llamadas con discapacidad son segregadas en espacios médicos, en espacios clínicos. La discapacidad se asocia mucho a un problema que tiene que ver con una situación que debe ser rehabilitada. Se considera que la persona con discapacidad es ella la que padece la discapacidad y que por lo tanto hay que rehabilitarla a través de intervención médica. Y bueno, pues esto conduce a situaciones de segregación, de institucionalización y de medicalización muy fuertes sobre la persona y sobre los colectivos. En los años 60 y 70 del siglo pasado se produce un cambio bastante notable, que es el paso hacia un modelo más social, en el que ya no se considera que la discapacidad esté únicamente en la persona, sino que también se consideran las condiciones del entorno. Es decir, una persona en silla de ruedas, usuaria de silla de ruedas, evidentemente no puede acceder a un edificio en el que haya una escalera a la entrada, pero si pones una rampa sí puede acceder. Es decir, los condicionantes sociales también son muy determinantes a la hora de que las personas podamos desarrollar nuestros funcionamientos o nuestras capacidades. A mí no me gusta el término capacidad, me gustan más funcionamientos. Y bueno, pues básicamente la transición el modelo social, lo que diría es que no hay personas discapacitadas, sino entornos discapacitantes. Este es un poco el cambio de mentalidad bastante importante.
y considera que la discapacidad es una construcción social, no es una condición inherente a la persona, sino que se construye socialmente. Actualmente en España y en gran parte del mundo que nos rodea, del mundo occidental, el modelo médico y el modelo social conviven, se dan a la vez. Es decir, no se ha producido una evolución del modelo médico al modelo social, de acuerdo con el cual se haya abandonado el modelo médico, sino que el modelo social se ha impuesto en el espacio legislativo y en el espacio normativo, por ejemplo, en España en la Ley 51/2003, o a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2008, la Convención de Naciones Unidas. Pero las ideas tan avanzadas del modelo social no han permeado todavía en la sociedad, no han permeado en las prácticas, y en el día a día, en la cotidianidad, pues persisten todavía los esquemas y las prácticas del modelo médico. ¿Y los recortes cómo afectan? Porque que ese cambio se produzca y que ese modelo sea cada vez más social y menos médico, supongo que los recortes sociales han hecho daño, ¿no?, en ese camino, en esa transición. Efectivamente, los recortes evidentemente han afectado porque el lograr niveles de autonomía personal cada vez más elevados requiere inversión pública, requiere inversión a través de políticas sociales. Ya en España la ley de dependencia nació con muy poca dotación, con poquísima dotación, y aparte era una ley que se orientaba más bien precisamente hacia la atención a la dependencia, no hacia la promoción de la autonomía personal. Entonces, con los recortes actuales, pues claro, se ha producido un deterioro de las posibilidades de que las personas discriminadas por su diversidad funcional, que es como decimos en el movimiento de vida independiente, pues puedan lograr niveles cada vez más altos de autonomía personal. Y Mario, no nos queda mucho tiempo y te quiero dar la oportunidad que nos pongas algún ejemplo. Hablamos de innovación social, tecnológica, alguna idea clave, algo que no quieras dejar de decir en esta entrevista. Pues una idea clave, por ejemplo, en cuanto a innovación dentro del terreno del mundo de la discapacidad y del movimiento de vida independiente, es el concepto, por ejemplo, de diversidad funcional. Diversidad funcional es un concepto que nace aquí en España, promovido por el Foro de Vida Independiente, y que nace como sustituto del concepto de discapacidad. El concepto de discapacidad es un concepto peyorativo, habla de lo que la persona supuestamente no tiene, que es una capacidad para hacer algo. Y la diversidad funcional se plantea como un concepto mucho más abarcante que se extiende a lo ancho, a lo largo de la sociedad y a lo largo de la vida de las personas. Es decir, nosotros desde que nacemos nos movemos en diferentes espectros de funcionamiento que van variando a lo largo de la vida. Hay cosas que hacemos de pequeño que no podemos hacer de mayores y también a la inversa. Entonces es una apuesta bastante fuerte el modelo de la diversidad, que apuesta por el concepto de diversidad funcional, y esto es una innovación terminológica y una innovación conceptual que podría ser considerada como una innovación social, dado que surge en un colectivo social, que es el Foro de Vida Independiente, y que lo que pretende es generar un cambio que afecte no solo al colectivo de personas discriminadas por su diversidad funcional, sino a toda la sociedad, que sea extensible a la sociedad, ¿no?, que sería un concepto un caso de apropiación de una innovación terminológica y conceptual. Pues lo dejamos aquí. Gracias por habernos enseñado un poco más, ¿no? Sobre todo a corregir viejos defectos, viejos vicios, a veces simplemente con el lenguaje, ¿no? Que no cuesta nada progresar. El lenguaje importa mucho. Gracias. Muchas gracias.